Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Sanabria Meneses. Mi grupo se conforma por Daryl Wilches y Daniel Verdugo. Nosotros vamos a hablar de la influencia militar en la administración y los orígenes de la administración propia. Al hablar de los orígenes y la constante evolución de la administración, se puede comprender cómo ha ido desarrollándose a la par con la evolución del hombre, ya que desde sus inicios tuvo la necesidad de pensar, organizar, decidir y ejecutar planes para satisfacer sus necesidades, y en la prehistoria los primeros pobladores tuvieron que organizarse y coordinarse y conjuntar esfuerzos para el logro de los objetivos. Conforme fue avanzando la humanidad, la población y la humanidad comenzaron a formar grupos pequeños que se convirtieron más tarde en grandes masas, por lo que fue de gran importancia buscar una forma y estrategias de cómo lograr organizarse para poder lograr todas las actividades que querían hacer de la manera más eficiente y eficaz. Esto condujo y aportó al desarrollo de la administración. Estos fueron como los primeros aportes que hubo en la historia, por así decirlo. Los primeros pueblos que empezaron a hablar desde la administración desde hace años fueron los sumerios, los egipcios, los romanos y los griegos, quienes influyeron al desarrollo de esta misma con varios procedimientos, métodos y estructuras que se utilizaban en sus respectivos pueblos. Conforme evolucionó la sociedad, se empezó a escribir sobre cómo lograr organizaciones más eficaces y eficientes. Y fue entonces que en el siglo XX la administración tomó fuerza, pudiendo notar un desarrollo e innovación en el proceso administrativo. Mucho gusto, soy Daryl Julián Wilches. Yo voy a hablar sobre algunos antecedentes y características de la influencia militar en la administración. Algunos antecedentes históricos son esto: desde la antigüedad se registra antecedentes históricos de la teoría de la administración, gracias a algunas civilizaciones y autores que dieron algunos aportes significativos en esta ciencia. En Grecia, Platón propone principios de la especialización. Aristóteles, criterios de la organización. Algunos hechos fueron de que Sócrates no se centró específicamente en la administración como una disciplina o campo de estudio, pero sin embargo sus ideas filosóficas y métodos de enseñanza han fluido directamente en la forma en la que se concibe la administración. A continuación se presentan algunos aportes de Sócrates. Podrían relacionarse con la administración. Un hecho fue que fundó la Universidad de la Administración y Habilidades. También uno de sus aportes fue el método socrático, el diálogo y la comunicación efectiva, la importancia y la reflexión y el autoconocimiento y la ética moral. Egipto, algunos aportes de la civilización antigua de Egipto fueron las leyes y regulaciones, planificación y gestión de recursos administrativos y planeaciones de organización y control descentralizado del poder. Algunos aportes de Roma. La antigua Roma hizo contribuciones significativas a la administración que han influido en la forma en la que se concibe y se practica en la actualidad. Algunos aportes de Roma en la administración fue el gobierno descentralizado, el derecho y la legislación, infraestructura y obras públicas, sistema de gobierno municipal, administración burocrática estatal y Sumeria. La antigua civilización sumeria, considerada una de las civilizaciones más antiguas de la historia, también realizó aportes a la administración. Estos aportes sentaron las bases para el desarrollo del sistema administrativo más complejo de la sociedad posterior. Aquí algunos aportes de Sumeria en la administración fue la organización política y administrativa, estructura y registro, la administración de proyectos, comercio y gestión económica, fines de control administrativo y fines litúrgicos. La antigua China
ha realizado importantes aportes a la administración, han influido en la forma en la que se concibe y se practica en la actualidad. Algunos de los principales aportes de China en la administración fue hacer énfasis en la planificación a largo plazo. Otro aporte fue la ética en la administración meritocrática y el sistema de exámenes, planeación, organización, dirección, administración burocrática estatal. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Verdugo, integrante del grupo. Vamos a hablar o voy a tocar a tema de fondo algo que ya hemos visto en clase, pero que vamos a profundizar con el objeto de señalizar puntos en la historia, los cuales deben tenerse en cuenta, puntos que se tienen que considerar y también lo que ya habíamos visto en clase, una socialización de los términos y ver de pronto estos factores que influenciaron de manera positiva a la administración a lo largo del tiempo. Bueno, en este caso, como ya habíamos mencionado anteriormente, se habló del origen como fuente fundamental de lo que se vio y lo que surgió, y también la manera en la que esto benefició a la sociedad como la conocemos actualmente, como también el origen y la contribución del tiempo a través de las civilizaciones, por medio de las cuales se han llevado diferentes conceptos y se ha idealizado una forma en la que se puede manejar y se puede implementar la administración en conceptos de gerencia, en conceptos militantes, en conceptos de una burocracia jerárquica. Estos aspectos administran y tienen como fundamento llevar un orden, ¿sí? Llevar un régimen estricto de factores los cuales llevan a una conjunción unilateral. Bueno, en términos como dirección y gestión, desde la antigüedad se vio un avance significativo en la mayoría de las culturas y se encuentran conceptualizaciones que hacían gran énfasis en la disciplina como pilar de esto, porque en la mayoría de las civilizaciones que de pronto no lograron un concepto amplio de la administración y del buen vivir, era porque no había disciplina, era porque de pronto había mucho conflicto que no permitió como esa solvencia en esos problemas. Bueno, algunos estudiosos a lo largo del tiempo han resumido esto de manera muy directa, como ya podemos conocer a Platón, a Descartes, a Sócrates, y actualmente hay una forma en la que se garantiza como ese conocimiento por medio de un autor muy bueno, colombo argentino, que se llama Wilbur Jiménez Castro, donde considera que la administración es como una ciencia social compuesta de principios, técnicas, prácticas sociales y cuya aplicación de conjuntos humanos puede establecer y permite establecer relaciones racionales de esfuerzo cooperativo, ¿sí? De esfuerzo unificado, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente se hubieran dificultado lograr. Entonces, la base de esto, que encierra todos los temas que en su momento tocaron Aristóteles, Sócrates, Descartes, en cuanto a la administración, los globaliza a forma de ver cuál es la aplicación que tienen hoy en día en el sistema administrativo que manejamos y cómo puede de pronto también ser relacionado y asociado con los militares, ¿sí? Con la fuerza militar que está presente en todos los países. Entonces, la influencia de Sócrates, Platón y Aristóteles en esos orígenes son las bases fundamentales por las cuales habla este autor. Como también sirven a conocer grandes cambios a partir de aportes administrativos que representaron a partir de la Revolución Industrial conceptos muy únicos. Se tiene en cuenta que la maquinización en esos términos fue quien llevó a esa estructuración social y comercial y también revolucionaria, ¿sí? El carbón, el hierro y la revolución del acero, la revolución de la electricidad. Todo este conjunto de cosas que se vieron beneficiadas por ese estilo administrativo en donde los militares o en donde de pronto esa gerencia militar tuvo mucho que ver. Ahora me gustaría también hablar de esos aportes por autores en cuanto a la forma en la que su concepto de administración logró en diferentes civilizaciones, en diferentes conceptos administrativos, llevar a una sociedad mucho más sana administrativamente hablando.
La influencia militar en la administración. La organización militar influyó en el desarrollo de las teorías de la administración, por ejemplo, la organización lineal. Por ejemplo, el principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior fundamental para la función de dirección. Es el núcleo central de todas las organizaciones militares de este grado de autoridad y responsabilidad correspondiente. Es un elemento característico de la organización militar, utilizando que por otras organizaciones lo acoplaron directamente de los militares. La ampliación gradual de la escala de mando también trajo una correspondiente ampliación del grado de autoridad delegada. ¿Cómo así? Que a medida que aumentaba el volumen de las operaciones de mando y aumentaba la cantidad de masas de personas que se necesitaba organizar, aumentaban muchísimo las responsabilidades. ¿Cómo así? ¿Qué consistía esto? Era de que los superiores empezaban a delegar responsabilidades a los soldados de menor rango. Todo esto era por una escala, por lo mismo, por la responsabilidad y por el grado de autoridad, si eran sargentos, generales, dependiendo desde la civilización en que lo llamaban. Así que esto fue sobre todo los aportes que tuvo los militares a la administración. Características de la influencia militar en la administración. La primera es la organización lineal. La organización lineal de la influencia militar en la administración es un enfoque que se basa en los principios y estructuras organizativas utilizados en el ámbito militar y que implica la gestión de organizaciones civiles. Este enfoque se ha utilizado en diversas áreas, específicamente en situaciones de crisis o emergencia, donde se requiere una estructura de mando y control fuerte y rápida de toma de decisiones. La segunda característica es el principio de unidad de mando. El principio de unidad de mando es un concepto militar, concepto fundamental dentro de la influencia militar. Este principio establece que cada persona dentro de una organización debe tener un solo superior al cual se reporta directamente y quien recibe instrucciones. Es decir, cada individuo tiene un único jefe o superior al que rendirle cuentas. La tercera característica es la escala jerárquica. La escala jerárquica militar en la administración a menudo implica una estructura jerárquica clara y definida, similar a la que se encuentra en las Fuerzas Armadas. Esta escala jerárquica establece una estructura de autoridad y responsabilidad en la cual los individuos y los equipos se organizan en diferentes niveles de mando. El primero es el subordinado empleado. Se basa consiste en que son aquellos individuos que reciben instrucciones y se reportan directamente a sus superiores. El jefe de equipo o supervisor es el siguiente nivel de la escala jerárquica. Es el jefe del equipo o superior. Este individuo tiene autoridad sobre un equipo de subordinados y es responsable de coordinar y supervisar sus actividades. El gerente o director del departamento. En un nivel más alto se encuentran los gerentes o directores de departamentos. Estas personas son responsables de la supervisión de múltiples equipos de áreas de trabajo dentro de la organización. El director o ejecutivo de nivel superior, en la cima de la escala jerárquica son los directores. Son los máximos responsables de la toma de decisiones, estrategias y dirección en lo que en general se realiza. La delegación de autoridad es la cuarta característica de la influencia militar en la administración. Trata que es un aspecto fundamental en la influencia militar. Esto consiste en otorgar a los subordinados o miembros de un equipo la autoridad necesaria para tomar decisiones y actuar de manera autónoma en determinadas áreas de responsabilidad. La quinta característica de la influencia militar en
la administración es la planeación y la estrategia. Estas actividades permiten establecer los objetivos organizacionales, diseñar un plan de acción y determinar de mejor manera de lograr esos objetivos. A continuación se presentan los conceptos principales de la planeación y la estrategia en... Sun Tzu fue un antiguo general chino que es autor del famosísimo libro del arte de la guerra. Aunque su obra se centra en la estrategia militar, sus principios y enseñanzas se han aplicado ampliamente en la gestión y en la administración. Karl von Clausewitz. Clausewitz fue un teórico militar prusiano y autor de La obra de la guerra. Su enfoque se centró en el estudio militar, en todo el estudio militar y su interacción política, la afectación política que tiene que ver con respecto al tema. Y también la razón social en el contexto de la guerra, las implicaciones del contexto de la guerra, los problemas, los traumas, de pronto las víctimas también. Y sus conceptos como el centro de la gravedad, el cual es un artículo muy bueno de interés pues, comercial y también general, en el cual habla de la ampliación genética, de la ampliación y coordinación estratégica que llevó a la administración a ser pilar pues, en orden en la civilización. Henri Fayol fue un ingeniero teórico francés que desarrolló principios de administración general con aplicaciones directas e indirectas en cuanto a la milicia. Aunque, como ya saben, él no era militar, pero se le atribuye la influencia de su experiencia como ingeniero militar a la hora de idealizar unos conceptos buenos y unas estrategias muy buenas que dieron resultados en diferentes sociedades. Y por último, y no menos importante, el último autor también tiene una aplicación o de pronto una influencia muy grande, Chester W. Nimitz. Nimitz fue un almirante estadounidense y comandante en jefe de la flota del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Su aporte se basó en que, después del incidente en Pearl Harbor, donde una centena de yates y de buques fueron hundidos por las fuerzas japonesas, se restablecieron las estrategias que llevaron a ese fatídico día como una manera de preparar, digamos, a ejércitos a nivel general y global a estar de pronto más protegidos a la hora de ataques y de verificación pues de espacios aéreos para evitar ese tipo de problemas. Entonces lo que surgió a partir de esto fue un avance tecnológico muy grande a la hora de proteger intereses en las potencias. Entonces ese aporte que tuvo este señor fue muy bueno porque en ese campo científico, en ese campo de tecnología fue pilar importante para eso, los cuales se utilizan hoy en día. Muchísimas gracias.